Ya. La ayudantía no la respondieron. Qué bueno. Muy bien. Ok. Entonces, la semana pasada vimos lo que era una solución explícita de una ecuación diferencial, ¿no? Una solución explícita es que puedo expresar la función y como una función de x de una ecuación diferencial. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo tengo esa ecuación que está aquí, ¿ok? Si logro a poder decirle ya la función y de x dada por alguna función es una solución de esa ecuación, entonces en ese caso hablo de una solución explícita. Pero no siempre es posible tener una solución explícita. Y en ese caso uno habla de solución implícita. Entonces, se dice que una relación, fíjense cómo es la relación, ¿no? Es una relación entre x y y mediante una funcional, ¿ok? Pero aquí no aparece la derivada de y. Entonces es algo que ganamos, ¿ok? Porque es una relación que solo involucra x y y de manera implícita, ¿ok? Entonces uno habla de solución implícita de la ecuación en un intervalo si se define una o más solución explícita en y. Déjame darle un ejemplo, es mejor que mucho bla, bla, bla. Mira, yo considero esa ecuación que es muy complicado y muy no lineal, ¿ok? Lo que estoy buscando es la función y de x tal que su derivada con respecto a x multiplicado por 1 más x exponencial de x por ella más 1 más y por la exponencial de x y es igual a 0. Esa es una ecuación extremadamente difícil, muy no lineal, ¿ok? Si se fijan, ese exponencial de y es altamente no lineal. Pero uno puede ver que esa relación, miran, x más y más exponencial de xy. Ojo, y es la función de x. Entonces, el ejercicio me dice mostrar que la relación es una solución implícita de la ecuación diferencial. Y lo vamos a verificar. Pero fíjense, en esa relación no aparecen las derivadas, ¿ok? Solo aparece x, la función y, ¿ok? Exactamente como lo que está en la definición aquí. Y para mostrar que esa relación es una solución de esa ecuación, aquí ustedes se dan cuenta, aparece la derivada, ¿ok? Entonces, para poder comprobar que es una solución implícita, lo que voy a tomar esa relación y la voy a derivar con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Y si me reproduce la ecuación, ya, está bien, ¿ok? Ustedes me pueden decir, pero ¿qué ganamos de aquí a acá? Obvio es que ganamos mucho, porque aquí, a pesar que uno no puede escribir y de x es igual a algo, aquí no podemos escribir y de x es igual a algo explícitamente. Pero si ustedes tratan de programar esa relación implícita, es mucho más fácil y mucho más precisa que programar esa ecuación diferencial. ¿Ok? Ustedes cuando programan esa ecuación diferencial y le pidan al computador darle un dibujo de y de x, la precisión que se va a generar aquí es menor que la que está aquí, porque aquí no involucra derivadas, involucra solo la función. ¿Ok? Entonces, es algo que uno gana. Como yo le dije, mira, la mayoría de las ecuaciones, ustedes no la pueden, es muy difícil tener una solución explícita. Es casi imposible. ¿Ok? Entonces, ya tener una solución implícita ya es algo interesante. ¿Ok? También para estudiar las propiedades de la solución, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, con esa, ya yo puedo también adivinar muchas propiedades, muchas cosas que pueden satisfacer la solución. ¿Ok? Pero primero vamos a verificar que efectivamente es
una solución implícita. ¿Okay? Aquí. Yo le digo, la primera observación, bueno, no podemos despejar a y en términos de x, por eso le decía que es una solución implícita. Y bueno, hay un teorema que no vamos a ver, es muy difícil. El teorema de función explícita se puede mostrar, pero ya, esa cosa es fuera de nuestro alcance, ¿ok? Es muy difícil. La segunda observación es que, como yo le dije, esa relación no involucra la derivada de y con respecto a x. Entonces, la idea es, tomo esa relación y la voy a derivar con respecto a x. Pero ojo, y es una función de x. Entonces, cuando la voy a derivar también, no es porque es la letra y que ustedes piensan que es una variable independiente. No, es una variable justamente que depende de x. Entonces, fíjense, tomo la derivada aquí. Bueno, la derivada de 0 es 0. La derivada de x me da 1. La derivada de y con respecto a x me da la derivada de la función. Ojo, la derivada, aquí lo recuerdo, la derivada del exponencial de una función es la derivada de la función por la exponencial de la función, ¿ok? Eso ustedes conocen, esa regla de composición de las derivadas, ¿ok? Por la exponencial. Entonces aquí, cuando voy a derivar la exponencial de x por y, tengo que derivar x por y por la exponencial de xy. ¿Estamos bien? Y bueno, igual a 0 porque aquí teníamos 0. Ya, entonces sigo, el 1 me da el 1, está bien, el dy de x está bien, y aquí tengo un producto. Ustedes saben la regla del producto, es la derivada de x es 1 por y. Ya, por favor. Y luego tengo x por la derivada de y, ¿ok? Entonces tengo esa cosa. Y luego, cuando la reescribo un poquito mejor, lo junto con las derivadas. ¿Dónde está el término con la derivada de y? Hay 1 más x exponencial xy. Luego tengo el 1 más el y. Y si se fijan, podemos verlo, era la ecuación que teníamos acá. Es la misma, lo pueden verificar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tenía una ecuación diferencial y esa relación entre y y x me permite tener lo que se llama una relación implícita. Ustedes no van a poder despejar y. Si no tuviera ese término, ya y sería menos x. Ahí sería una solución explícita. También, si no tuviera ese término, también aquí podríamos tomar el logaritmo de x más logaritmo x por y es igual a, ahí pondríamos, por ejemplo, una constante, 1, 1, sería 0, y ahí podríamos dejar también la función y, ¿entienden? Pero en general, si la tengo así, no voy a poder tener una solución implícita. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Ya. Seguimos. Entonces, problema con valores iniciales. Bueno, estoy haciendo todo el orden n, a pesar que esa primera parte del curso, como yo le dije, lo que vamos a ver van a ser las ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Okay? Pero ya, como no cuesta nada a tomar todo en generalización, así que podemos ver a orden n. Entonces, yo tengo una ecuación diferencial, ustedes se recuerdan, siempre la puedo escribir así, como una función de x, y, la derivada segunda, hasta la derivada enésima, ¿okay? Por eso la dijimos que es de orden n. Entonces, la definición se debe entender, hallar una solución de esa ecuación en un intervalo i, que también hay que especificar, hay que adivinar. Si no está dado, ustedes tienen que encontrarlo, que contenga el punto x0 y la solución satisface lo que estoy mirando es un problema con valor inicial. Significa tengo una ecuación diferencial de orden n y voy a tener n condiciones.
esa es la posición inicial, esa es la velocidad inicial, después tendría la aceleración inicial, etcétera, etcétera. Y tendría n, porque ahí empezamos a 0, 1 hasta n-1, son n condiciones iniciales, donde esos números son constantes que uno le da. Es decir, ¿cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la aceleración inicial? ¿Cuál es, etcétera, etcétera? Todos esos datos, si el problema está bien planteado, esos datos están dados. Así que ustedes, el único que tienen que hacer es verificar la solución si cumple o no esas condiciones. ¿Okay? Cuando tienen una solución, cuando resuelven la ecuación, después ustedes tienen que asegurarse que de todas las soluciones que ustedes encuentran, ustedes tienen que buscar la o las soluciones que satisfacen esas condiciones iniciales. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Tengo esa ecuación, derivada y segundo, con respecto a x más y igual a 0. Y le puse dos condiciones iniciales. ¿Okay? ¿Cuál es la posición inicial y la velocidad inicial? Entonces, como yo le dije, por el momento, después, yo pienso la próxima semana vamos a resolver eso, así que no hay ningún problema. Por el momento, yo le estoy dando la solución. Le estoy diciendo que esa solución, y el seno menos el coseno, satisface todo ese sistema. Ojo, cuando yo estoy diciendo que satisface todo el sistema, significa que satisface la ecuación diferencial y las dos condiciones iniciales. ¿Ok? Por eso le estoy diciendo satisface todo ese sistema. Primero, vamos a verificar que esa función satisface la ecuación diferencial. Entonces, tengo y, seno menos coseno. Cuando derivo, la derivada de seno me da coseno, la derivada de coseno me da menos seno, pero menos me da más. Luego derivo otra vez, porque, ojo, tengo la derivada segunda. La derivada de coseno me da menos seno y la derivada de seno me da cos, más cos. Cuando sumo las dos, y segundo más y, porque esa es mi ecuación, ¿no? Debería ser 0. Vamos a ver, me da menos seno más cos, más seno menos cos. S se va con S, se va con S, S se va con S y me da 0. Estamos bien. Entonces, esa función que encontramos satisface esa condición. Ojo, todavía tenemos que verificar que satisface también las condiciones iniciales. Entonces, tomamos esa función y la evaluamos en x igual 0 y tratamos de ver si nos da menos 1. Entonces, aquí está, tengo la función y la voy a evaluar en x igual 0. Me da el seno de 0 menos coseno de 0. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, pero como viene con menos, me da menos 1. Está bien. La condición inicial sobre la posición ya se satisface. Ahora tengo que verificar que la derivada de y en 0 es 1. Y lo calculamos acá, ¿no? ¿Ok? Podemos hacerlo aquí. Entonces, si yo calculo y' en 0, me da el cos de 0 es 1, más el seno de 0 es 0, es 1. Y es exactamente la condición. Ok, ya estaba aquí. Entonces, podemos decir que esa función es la solución de nuestro problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque satisface la ecuación diferencial más las condiciones iniciales. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas sobre esa parte? ¿No? Sí, profe, no, ya. Ahora que lo estoy pensando, tal vez ya lo había hablado, ¿no? Esa cosa, pero no importa. No. Ya, esa es la parte difícil. Ya, ese teorema es el que, como incluso yo pienso que la semana pasada yo lo comenté, pero no importa, ¿no? Es el teorema de existencia y de unicidad, ¿okay? En el libro está en la página 12. Para mí, el libro que está en el sílabus, ¿eh? Para mí, el primer libro. Para mí,
es la parte la más difícil, pero no importa, porque todo lo voy a explicar y de verdad solo puse el libro así para que... Además, ese teorema de verdad no es el más general, pero es otro problema. Es el más difícil, la cosa la más difícil que vamos a hacer. Así que le pido de prestar mucha atención, porque esa cosa ustedes sí o sí la van a tener en la prueba. Y esa cosa no es nada fácil. Así que prestan atención a toda esa parte. Yo entiendo que no es fácil y que realmente hay que entender el teorema más que... Hay que realmente entender la esencia del teorema o de cómo se aplica el teorema. ¿Ok? Entonces, tengo ese problema con valores iniciales general, ¿no? La derivada de y con respecto a x es alguna función que depende de x y y. ¿Okay? Eso es, siempre lo vamos a tener en esa forma canónica. Y yo tengo una condición inicial. Estoy buscando la solución que satisface esa ecuación. La o las soluciones depende, vamos a ver, que en x0, en el punto x0, vale y0. ¿Okay? Como lo que acabamos de ver de antes. ¿Okay? Entonces, el teorema, ustedes saben, en un teorema hay hipótesis. Si la hipótesis se cumple, entonces eso implica un resultado. ¿Okay? Si las hipótesis se cumplen, entonces se cumple el resultado. Pero si la hipótesis no se cumple, no puedo decir nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ese es, en matemática, es una rama que se llama la lógica. Si la hipótesis se cumple, entonces tengo el resultado. Pero la negación de eso es que no tengo el resultado, entonces no se cumple las hipótesis. Es nada más que eso. Es no R implica no H. Es el único que puedo decir. Puedo negar esa implicación. Pero en nuestro caso, lo que tenemos, vamos a ver que si se cumplen las hipótesis, entonces puedo concluir. Si no se cumple, no puedo decir nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, entonces, las hipótesis son que f, la función f, y la derivada parcial de f con respecto a y, ojo, es una función de dos variables, ¿eh? Por eso estoy tomando las funciones, las derivadas parciales, son funciones continuas en algún rectángulo R que contiene al punto inicial. Eso es importante, ¿eh? Tiene que ser continua dentro de un rectángulo que contenga el punto x0, y0. Si se cumplen esas hipótesis, entonces ese problema tiene una solución única, una única solución en algún intervalo centrado en x0, entre x0 menos delta y x0 más delta, con delta estrictamente positivo. Eso me garantiza que tengo un intervalo. Delta 0 puede ser muy chiquitito, no importa, pero el teorema no me dice cuánto vale delta, me dice solo que existe y que es estrictamente positivo. El hecho de que está estrictamente positivo me asegura que la solución existe al menos en una vecindad de x0. ¿Ok? Entonces, mira, es súper simple. Ustedes escriben cuál es el punto inicial, x0, y0. Aquí está. Si ustedes pueden encontrar un dominio, un rectángulo, el rectángulo en realidad es mentira, tiene que ser un abierto, pero es solo para que sea más fácil, donde f y d de y son continuas en ese rectángulo, ¿ok? Pero ojo, ¿eh? Lo que es importante es que ese punto está dentro del rectángulo, no está en la frontera. Estoy hablando que está adentro. Entonces, si pasa eso, ustedes pueden asegurar que entre x0 menos delta y x0 más delta, tal vez puede ser por aquí el x0 menos delta, no sé, yo no sé cuánto vale. Al menos dentro de ese intervalo, la solución existe. ¿Ok? ¿Estamos bien con el teorema? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo la parte del rectángulo? Que no me quedó muy claro.
Ya. Tengo ese problema. ¿Ok? Y tengo el punto inicial, x0, y0. Es el que es importante. ¿Ok? Entonces, lo voy a dibujar ahí, ¿dónde está? x0 está aquí, y0 está aquí. ¿Ok? Aquí está mi punto inicial. Ahora, esa función f que aparece aquí, si yo puedo construir un rectángulo que contiene ese punto, ese rectángulo tiene que contener ese punto. No puede ser aquí el rectángulo, por ejemplo. ¿Ok? Ahí no sirve. Donde en ese rectángulo, esa función y su derivada parcial son continuas, si yo lo puedo mostrar que f y la derivada parcial con respecto a y de f son continuas dentro de todo ese rectángulo, entonces ese problema tiene una solución única adentro de un intervalo así, de medida 2 delta. Porque aquí la medida, la longitud del intervalo son 2 delta. Eso es lo que me dice el teorema. No me dice nada sobre delta, solo me dice que delta existe y es estrictamente positivo, y también me dice que la solución es única. Significa que ustedes, si encuentran una, no hay que buscar más. Es la única. ¿Ok? ¿Está bien ahora? Sí, todo bien. Ya. Ya, de todas maneras voy a explicar también aquí. Entonces, ¿alguna observación? Cuando una ecuación satisface las hipótesis se recuerdan del rectángulo que contenga el punto donde f y df de y son continuas, entonces, solo así se satisface la condición. Entonces, tenemos la certeza de que existe una sola solución, es decir, una única solución, ¿no? Es decir, una única solución del problema. Gráficamente, en ese caso, el teorema dice que solo hay una curva solución que pasa por el punto. Es lo que hice aquí, ¿no? Cuando le puse aquí, significa que cuando el teorema se cumple, significa que hay solo una curva que pasa por ese punto, dentro de ese intervalo. Eso significa la unicidad, la existencia de la unicidad. ¿Ok? La existencia de la unicidad es válida en algún vecindad de x0, es lo que lo comenta aquí. Solo yo puedo asegurarla dentro de un intervalo x0 menos delta, x0 más delta. El teorema me garantiza eso. Tal vez si yo encuentro la solución explícita, yo puedo saber cuánto vale delta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estoy diciendo con delta estrictamente positivo. Eso es importante. El teorema no nos dice nada a propósito del rango del intervalo. No sabemos si es largo, pequeño, chiquitito. Por eso uno habla que es un teorema local. ¿Okay? Lo que me garantiza es que en la vecindad de x0, yo no sé cómo es esa vecindad, al menos yo sé que existe la solución y es única. Ya, existe un teorema con hipótesis más débil, lo veremos en un taller, que también asegura la existencia de unicidad. Lo que quiero decir aquí es que esa hipótesis que está aquí es muy fuerte, no es necesaria. ¿Okay? Y yo le voy a mostrar un ejemplo donde no tenemos esa hipótesis, pero sí igual tenemos existencia de unicidad. Todo eso porque el teorema que está en el libro no es el más general. ¿Por qué no es el más general? Porque me imagino que los tipos que lo escribieron pensaban que era mucho hablarle de función lipschitziana y cosas así. Que no sé, para mí no veo dónde está la dificultad, pero ya, estoy siguiendo el libro. Pero solo ustedes tienen que tener en la mente que ese teorema no es el más general. ¿Okay? Existen teoremas con hipótesis más débil que también asegura el mismo resultado. ¿Okay? En algún sentido, lo que estoy diciendo es que esas hipótesis no son minimales. ¿Okay? Siempre uno en matemática, de verdad, la gente que hace la investigación en matemática,
siempre hay una pregunta de tratar de buscar, está bien encontrar teorema, etcétera, etcétera, pero siempre la preocupación es de tratar de ver las hipótesis, la más general y la más débil en algún sentido, para asegurar el mismo resultado, ¿ok? Y eso es lo que está detrás de lo que estoy diciendo aquí, que esas hipótesis no son las más débiles. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pueden ver el chat, estoy viendo el chat, así que... Ya. Veamos un ejemplo. Yo le pido que lo mediten bien ese ejemplo. ¿Okay? Ese primer ejemplo es muy fácil, pero vamos a verlo. ¿Okay? Entonces, tengo ese problema con valor inicial. Esa ecuación, ojo, es no lineal, ¿no? Porque tengo el y cubo aquí, que me hace que es un problema no lineal. Así que en general los problemas no lineales son difíciles de resolver. Digo en general, no significa que siempre. Y tengo mi condición inicial, y de 1 es 6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la función f? Es esa, ¿cierto? En el teorema precedente, f de xy es x cuadrado menos xy cubo. Y mi punto inicial está en 1, 6, está aquí. ¿Ok? ¿Está bien el punto inicial? Aquí está. 1 en x y 6 en y. ¿Cómo es esa función? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Esa función es continua en todo R2. Por cualquier valor de x, y, esa función es continua, son polinomios. Sí. ¿Ok? Y si la derivo con respecto a y, también. ¿Ok? También hay una función continua. Esas funciones le llaman analíticas, son infinitamente derivables y continuas. Y sus derivadas todo continuas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esa función es continua en todo R2. Significa, no tiene ningún problema en X o en Y. Y también si la derivo con respecto a Y, ¿cuánto me da? Me da menos 3X Y2. ¿Okay? También es continua en todo R2. Entonces, ese punto que está aquí, ustedes están de acuerdo. Yo puedo construir cualquier rectángulo, solo suficiente uno. Aquí, en ese rectángulo que dibuje, ustedes están de acuerdo que f y df de y es continua. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, existe un rectángulo que contiene ese punto donde f y df son continuas y por lo tanto el teorema se aplica y me dice que ese problema tiene una solución única dentro de un intervalo 1 menos delta, 1 más delta. Ya, listo. Se cumplieron las hipótesis, entonces el problema tiene una solución que alrededor del punto 1. Por eso le puse en el intervalo 1 menos delta, 1 más delta. ¿Ok? Estoy aquí. Mi punto inicial era en 1. Aquí. Entonces, yo sé que entre 1 menos delta, yo no sé cuánto vale delta, pero el teorema me garantiza que existe una solución única. ¿Ok? ¿Está claro o no? Por favor, quiero su opinión, porque el siguiente va a ser más difícil. Ese es el más fácil ejemplo. ¿Okay? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Ya veamos el otro. Ya. Ahí es un poquito más difícil. Es nada más, de verdad, no tiene ninguna dificultad. Ustedes tienen hipótesis. Si se cumplen las hipótesis, ustedes dicen que el teorema me garantiza la existencia de la unicidad. La verdad, no hay nada de ciencia detrás de eso. En serio, es como algo, si se cumple, entonces pasa eso. Entonces tengo ese problema. La derivada de y con respecto a x es 3y a la potencia 2 tercios. Es importante esa potencia, 2 tercios. Y mi condición inicial es
en x igual 2, la función y tiene que pasar por ese punto. ¿Dónde está ese punto? Está aquí. ¿Ok? Oye, el que tiene el micrófono, por favor. Ya. ¿Ok? Ya. ¿Quién tiene su micrófono prendido? Bien. Ok. Ya. Estamos de acuerdo que el punto está aquí, ¿no? El punto inicial. Significa que la solución que estoy buscando tiene que pasar por ese punto. ¿Ok? Porque aquí está. Estoy buscando la solución de ese problema, la solución, yo no sé si hay más de una, pero tiene que pasar por el punto 2, 0. Entonces, yo que estoy buscando la que pasa por ese punto. Ya. ¿Cómo es aquí la función f de x, y? La función f de x, y es 3, y a las 2 tercios. Y el punto inicial es 2, 0. ¿Ok? ¿Cuánto es la...? Yo no lo calculé, pero así aquí está. ¿Cuánto es la derivada parcial de f con respecto a y? Tengo 3, y a la 2 tercios, son 3 por 2 tercios, por y a la 2 tercios menos 1. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Cuánto me queda? Me queda 2 dividido por y a la 1 tercio, porque aquí había menos 1 tercio arriba, lo puse en el denominador. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese cálculo es simple, ¿no? Pero ¿qué me está diciendo ese? Que esa función, la derivada parcial con respecto a y, ni siquiera es definida en y igual 0. No puedo dividir por y, por 0. ¿Ok? Significa que df de y ni siquiera es definida aquí. Entonces, si no es definida, tampoco va a ser continua. ¿Ok? Ahora, el problema es que mi punto inicial está aquí. ¿Cierto? La pregunta que le hago, yo puedo construir un rectángulo que contiene ese punto donde f y de f, de la derivada parcial de f con respecto a y, es continua. ¿Puedo o no? ¿Me pueden responder a esa pregunta? No. Claro, porque ustedes entienden, esa recta es prohibida. ¿Ok? Porque en esa recta, la derivada con respecto a y no es definida, entonces no es continua, ni siquiera es definida. Y yo, para aplicar el teorema, tengo que ver si puedo construir un rectángulo. Si quiero que ese rectángulo contenga ese punto, obviamente va a tener esa parte de esa recta, sí o sí. Entonces el teorema no se cumple. Como no se cumplen las hipótesis, no podemos usar el teorema para determinar si el problema tiene una solución única. ¿Ok? Es lo que le comenté de antes. Yo tengo las hipótesis. Si se cumplen las hipótesis, yo garantizo la existencia y la unicidad. Si no se cumplen las hipótesis, yo no puedo decir nada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hasta ese punto está bien? Sí, profe. Ya. Ya. ¿Ok? Ya, bien. Y miran, como yo le comenté, la lógica me dice que hipótesis implican, es una forma matemática simple de escribir existencia y unicidad, ¿ok? La hipótesis
me implica la existencia y la unicidad. ¿Okay? Es una manera matemática de escribir existencia es así y unicidad es así. ¿Okay? No importa. Si quiero negar eso, ¿qué me dice? Ustedes, yo le comenté de antes. Si yo tengo una propiedad P que implica Q, no existencia unicidad, implica no H. Se ve como si hablamos como Tarzán. Pero, ¿qué significa que no existencia no unicidad? Lo podemos ver en ese caso. Yo le voy a mostrar. Es simple mostrar que existen al menos dos soluciones del problema, de ese problema que teníamos. ¿Ok? Ese problema, al menos, yo le puedo mostrar, y tiene mucho más. Al menos tiene dos soluciones. Y entonces, el hecho que tienen dos soluciones, ya, significa que existe más de una. Entonces, estoy negando que existe una única, estoy mostrando. Entonces, por eso que las hipótesis no se cumplen. ¿Ok? ¿Cómo la podemos ver? Ese problema, le estoy diciendo que al menos tiene dos soluciones. Vamos a ver una. Una es fácil, es y igual 0. Porque si derivo y igual 0, me da 0 y aquí también me da 0. Tengo derecho, porque es la potencia 2/3, eso es positivo. Y claramente esa condición es satisfecha porque cuando x es 2, vale 0. ¿Okay? Entonces, esa es una solución, vamos a decir una solución trivial del problema. Pero también hay una otra, que es un poquito menos trivial. Yo tengo esa ecuación, ¿ok? Esa es mi ecuación que estoy buscando, la solución. Y mira, es muy interesante estas ecuaciones porque tienen una gracia que vamos a ver en la segunda hora. Voy a asumir que y es non cero, porque el caso y igual 0 ya lo vimos antes, que es la solución. ¿Okay? Y voy a dividir por y aquí y voy a poner por x. Eso, si se fijan, lo que estoy haciendo, estoy poniendo todo lo que depende de y por aquí y todo lo que depende de x por acá. ¿Ok? Ese tipo de ecuación se le dice inseparable. Seguramente la vieron con Alex en la ayudantía. ¿Ok? Entonces, no todas las ecuaciones son, bueno, si no la vieron, después la vamos a ver. Pero entonces, pongo todo lo y de un lado y todo lo x del otro. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con de pasar de aquí a acá? Lo que hice es dividir por y. ¿Cómo que no? Aquí tengo eso, Felipe. Voy a dividir por y a la 2/3 y voy a subir el dx por aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Felipe. Ya. Nada más que bajé aquí el y a la 2/3 y subí el dx aquí. ¿Por qué ¿Cuál es la gracia de escribirlo así? Es que mira, toman las integrales a ambos lados. Aquí es como una integral que ustedes conocen. Aquí es 3 de x. ¿Cuál es la primitiva de 3 de x? Es 3x más una constante, ¿cierto? Y aquí yo le recuerdo que la primitiva de y a la alfa es 1 dividido por alfa más 1, y alfa más 1 más kappa, ¿ok? Para alfa no hay, que es diferente de menos 1, porque cuando alfa es menos 1 es el logaritmo de y, ¿ok? ¿Ustedes están de acuerdo con esa fórmula? Es la primitiva. Entonces, aquí alfa vale menos 2/3. Si reproducen, me da 3y a la 1/3. ¿Ok? Esa primitiva es 3y a la 1/3. Yo podría agregarle una constante aquí, pero no importa, porque siempre todas las constantes se pueden juntar en una, para no tener constante en ambos lados. Porque aquí, en estricto rigor, debería tener también una constante, aquí también una constante, porque todas las primitivas se pueden definir mediante una constante, ¿ok? Entonces tengo eso, yo divido por 3, ¿ok? Ese K es K tilde dividido por 3, da igual. La constante ustedes no tienen que preocuparse con hay que guardarla, ¿no? Pero lo que estoy haciendo aquí, dividido por 3, la llamo de nuevo como una otra letra, no importa, sigue siendo una constante, eso es lo que quiero decir. Llego a esa forma.
Esa forma es implícita, pero igual la puedo poner explícita, tomando el cubo de esa expresión. Y entonces llego a eso. ¿Lo ven? Encontramos la solución de la ecuación diferencial esa. ¿Ok? Es x más kappa al cubo. Esa función satisface la ecuación y depende de una constante kappa que se va a fijar con la condición inicial. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta aquí que esa es la solución de mi ecuación? ¿Vieron lo que Profesor, hice? ¿Cómo? ¿solo se toma en cuenta la constante de la ecuación derecha, o sea, de la integral de la derecha? Es lo que te decía, mira, tú puedes poner otra constante si quieres acá. Llámala K2. Ya. ¿Ok? Y la puedes pasar del otro lado y la llamas como tú quieres, ¿me entiendes? La puedes Ok. juntar con esa. Al final hay una, ¿ok? O sea, constante Aquí, más constante es constante. sí, Sería así. sí, al final se van a fijar, pero mientras el desarrollo, la verdad, solo guardan una. No es necesario tener las dos, porque es como, aquí tú puedes tener kappa menos kappa 2, pero la verdad, no, lo importante es que tener en la mente que sí hay una, que tiene que salir de allí, ¿ok? Y está bien eso, ¿ok? ¿Está bien? Ok, gracias. Y ahora justamente esa constante que tenemos aquí se va a fijar con mi condición inicial, que era aquí. Porque cuando y de 2 es 0. Cuando yo tengo eso, tengo una infinidad de soluciones. Pero lo que voy a poner, voy a decir, porque de toda la solución, mi problema me decía que y para x igual 2 tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Esa es la condición que me dice aquí. Y en x igual 2 tiene que ser igual a 0. Eso me lo dieron del inicio, es mi condición inicial del problema. Entonces, cuando encontré mi solución, yo tengo que ir, pongo x igual 2, me da 2 más kappa al cubo, es igual a 0. Y eso tiene que ser igual a 0. Ustedes están de acuerdo si kappa es menos 2. ¿Ok? Entonces, de todas esas soluciones, esa es la solución. Y de x es x menos 2 al cubo. Lo pueden verificar, ¿eh? Que esa función satisface ese problema. ¿Ok? Lo podemos verificar, incluso ya lo hice. ¿Por qué? Primero la condición inicial. Cuando x es 2, 2 menos 2 al cubo son 0 al cubo, es 0. Entonces ya se cumplió la condición inicial. Lo que estoy haciendo aquí no es necesario, es solo para convencerle a ustedes que sí, la solución, esa función es una solución. Y después tengo que derivarla. Si la derivo, ojo, la derivada de y es 3 por la derivada de lo que hay aquí, x menos 2 es 1, la derivada, por lo que hay aquí, x menos 2 a la potencia 3 menos 2. Ustedes conocen esas fórmulas, ¿no? De compuesta. Entonces, la derivada de y con respecto a x son 3 veces x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Pero esa cosa, si se fijan, es esa cosa, ya lo escribí ahí, x menos 2 al cuadrado es y a la 2 tercios, porque y es x menos 2 a la potencia 3. Si tomo y a la 2 tercios, tengo todo eso a la potencia 2 tercios, se me va lo 3 con el 3 y me queda x, cuadrado, x menos 2 cuadrado. Y es exactamente la ecuación. ¿Okay? Entonces, verificamos que esa es también solución de ese problema, pero también y igual 0 también era solución de ese problema. Entonces tengo dos soluciones y hay más. ¿Eh? ¿Okay? Entonces, claramente, la conclusión de mi teorema no puede ser válida, porque mi teorema me decía que si la función, la derivada parcial con respecto a y era continua dentro de un intervalo, dentro de un rectángulo que contenga el punto 2, 0, existe una única solución. Nosotros vimos que las hipótesis no se cumplían y mostramos explícitamente que ese problema que estábamos mirando tiene más de una solución. ¿Okay? Ya encontramos dos. Dos es más de una.
ya listo. Significa que las hipótesis no se pueden cumplir, porque ya encontramos dos soluciones. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Hay preguntas? Profe, Sí, dime. cuando queremos encontrar la otra solución, ¿siempre hay que considerar con i distinto a 0? ¿Sabe por qué consideré i distinto a 0? No es que siempre, es que, mira, para hacer esa operación de dividir por i, tú entiendes que tengo derecho a hacerlo cuando paso de aquí a aquí. ¿Qué estoy dividiendo por? Estoy dividiendo por y a la 2/3. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, Y para dividir por algo, tengo que asegurarme que tengo derecho a hacerlo. ¿Ok? ya. Por eso lo hice. Pero Ya. también Gracias, eso, profe. pero es una buena pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, imagínate, ya, te voy a dar un ejemplo. Te olvidaste esa. Tú divides y todo y llegas a esa. Y después tú dices, es la única solución porque no he podido encontrar otras. Y no es cierto, porque cuando dividiste por y a la 2/3, de algún modo ya estás borrando esa posible solución. ¿Ok? Sí, ¿Entiendes? sí, Cuando profe. dividiste, como que al dividir estás como olvidando esa parte. Por eso uno, cada vez que hace una operación así como peligrosa, siempre tiene que preocuparte, decir, ¿tengo derecho a hacerlo? Sí, si Y no es 0. Oye, ¿Y es 0? ¿Podría ser solución? Sí, también. Entonces, es parte de mi solución posible. ¿Ok? Ya, profe. Ok, bien. Gracias. No, a usted. Ya. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Preguntas?